Veamos ahora qué obtuvieron al realizar sus experimentos. Primero, es importante mencionar que cada una de las variantes de experimentos que hicieron lo tuvieron que correr 10 veces. Recordemos que las inicializaciones se realizan con números aleatorios y podemos por consiguiente obtener resultados ligeramente diferentes dependiendo de la región del espacio en la que nos encontramos al inicio. Entonces, por eso se tienen que correr los experimentos varias veces para poder tener una comparación básicamente del comportamiento promedio de las diferentes propuestas. Entonces, por eso lo corren 10 veces con valores aleatorios iniciales distintos y se toma el promedio del desempeño del mejor individuo encontrado. Entonces, en el primer experimento lo que hicieron fue comparar las diferentes propuestas de mutaciones y para que no hubiera una variable extra, entonces todas tenían el mismo tipo de cruce que solamente sobre los pesos. Una vez elegida la mejor mutación, procedieron a probar las cruzas, las diferentes variantes, y dejaron fija la mutación sobre los nodos. Después probaron el efecto de utilizar mutación de nodos débiles. Entonces se mutan los nodos y se cruzan las características. Vamos a ver qué tal pasó. Luego, en ascenso de colinas, se va a comparar con una red que nada más muta y cruza nodos contra una que en las últimas 300 iteraciones agrega el operador de ascenso de colinas. Y en el quinto experimento lo que hicieron fue comparar propagación hacia atrás contra el algoritmo genético que muta y cruza nodos. ¿Qué son los resultados? Tenemos aquí el resultado del primer experimento, donde se probaron los diferentes tipos de mutación, que eran los pesos sin sesgo. Acá arriba, unbiased mutate weights. Observemos que este tuvo el peor desempeño, que fue cuando básicamente reiniciábamos algunas de las características del cromosoma. El segundo fue pesos con sesgo, que es cuando se tomaba en cuenta ya lo que tenía el padre y simplemente se le agregaba un poco de ruido. Este logró reducir el error más rápidamente. Y el que resultó mejor fue en el que se estaban mutando los nodos completos. Ahora, ¿en qué consistía la mutación de nodos? Porque creo que había omitido mencionarla. En la mutación de nodos lo que tenemos es una red en la que en lugar de mutar aleatoriamente alguno de los pesos sueltos, lo que se hace es realizar mutaciones por paquetes. Se elige si se va a mutar o no el nodo y cuando el nodo es seleccionado, entonces se agrega ligero ruido a cada uno de los valores de los pesos de entrada. Y resulta que exactamente ese algoritmo fue el que funcionó mejor de todos. La idea es que cada uno de los nodos estaba contribuyendo con una función concreta y si se está metiendo ruido a todas sus entradas como una especie de subunidad, entonces el efecto va a ser más fuerte sobre toda la red. Y efectivamente fue lo que observaron en sus experimentos. Acá tenemos la comparación del segundo experimento, donde se tomó pues ya la mutación con nodos, que fue la que observaron que era la mejor de todas, y entonces se variaron los diferentes tipos de cruces. Lo curioso del asunto es que aquí el desempeño fue básicamente el mismo, entonces cualquiera de los cruces que quieren hacer, al parecer, da igual. Bueno, eso es lo que dicen los experimentos. El segundo experimento fue tratar de hacer las mutaciones, pero con los nodos débiles. En el que iban a tratar de clasificar si estaban afectando o no al resultado final, y obtuvieron también un resultado bastante curioso, porque al inicio, mutar a los nodos débiles, o sea, a los que estaban influyendo menos en el resultado final, efectivamente aceleró el entrenamiento y permitió que la red empezara a mejorar más rápidamente que si no se hacía. Pero después de un cierto número de iteraciones fue al revés, más bien empeoró las cosas. Entonces, ellos proponen a lo mejor cambiar la definición de fortaleza. Otra opción podría ser tal vez utilizarla en inicio y después dejar de utilizar esa. Los siguientes experimentos, 4 y 5, lo que se hizo fue comparar el algoritmo genético, ya con lo que habían encontrado que funcionaba mejor, contra el agregar este pequeño paso de ascenso de colinas, que decíamos que es como una especie de backpropagation, pero sin que importe la magnitud del vector. Y resulta que solamente lo agregaron hacia el final del entrenamiento
Y en ese punto dicen que sí, aceleró bastante el entrenamiento, pero una vez que ya se alcanzó ese mínimo que estaba ahí cerca, simple y sencillamente se estanca este algoritmo. Llegaron entonces a la conclusión de que es bueno una vez que ya estamos cerca de un mínimo global, pero que no se aplique desde el principio porque tendería a atorarnos en mínimos locales. Y finalmente se hizo una comparación tal vez un poco discutible entre el desempeño de un algoritmo de propagación hacia atrás contra el entrenamiento que ellos hicieron con el algoritmo genético. Digo, un poco controvertido en el sentido de que, bueno, el algoritmo genético tiene varias copias de la red, em, pero bueno, lo estuvieron iterando todo bastante tiempo, logró tener un muy buen desempeño, mientras que el algoritmo de backpropagation, bueno, se entrenó sobre la misma red, una sola corrida, según entiendo, 3 repeticiones y sacó el promedio. Y más o menos este fue el comportamiento que obtuvieron, lo cual sugiere que efectivamente el algoritmo genético funciona más rápido, a pesar de tener que estar corriéndolo sobre varias copias de la red neuronal. Este tipo de experimentos, bueno, han resultado un poco diferentes en diferentes personas que lo han aplicado. Algunos llegaron a la conclusión de que era bastante inútil utilizar algoritmos genéticos. Otros han reportado que les ha funcionado muy bien para entrenar sus redes. Entonces, esta es una comparación que vale la pena verificar cada caso. Bien, entonces esta es la referencia al artículo original del cual está sacada esta presentación. Les recomiendo mucho que lo lean porque vienen todos los detalles de cómo se hizo el estudio sobre estas redes. Muchas gracias.